llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Capítulo 3. Metamorfosis del maíz. ¿Hemos ido demasiado lejos? Cuando los dioses mayas decidieron crear al hombre, lo hicieron porque el mundo se sentía solitario. Habían llenado la superficie con montañas, lagos, ríos, venados, muchos venados, el balam y los demás animales que poco importa nombrarlos porque es sabido para el lector conocedor que en la cultura maya nadie le quita ese lugar de animal consentido al balam, mejor conocido como jaguar. El jaguar, es el dios sol que se transforma, es el animal sagrado único, lo demás deberán fusionarse con él para ser ahí más o menos sagrados. Tenemos así la serpiente jaguar, el pájaro jaguar, el quetzal jaguar que nos enseña que para ser deidades o detentar el poder uno debía estar relacionado con el jaguar o aderezar el balam por algún lado en su nombre. Es una de estas representaciones del jaguar la que nombra al Balam Agab, el jaguar de la noche, uno de los hombres creados a partir del maíz. En el Popol Vuh se narra la creación del hombre a través del mito. Tepehu, Kukulcán y Caculcauracán, al que invitaron porque no tenían nada que hacer en la eternidad, se dieron cuenta de que los animales no los adoraban. Tal fue su molestia que los condenaron a comerse los unos a los otros, salvo al jaguar, que a él nadie se lo comerá, él se comerá a todos. Nadie podrá detenerlo, nadie podrá hacerle daño salvo que algún borracho lo atropelle hoy en día en una carretera de la península de Yucatán, o se acabe con su hábitat para construir un tren inacabado o unos fraccionamientos al que irónicamente llamarán Balam Resort Borden Hill Shell Ha. Pero en ese entonces no había borrachos, ni juniors organizando fiestas en lofts privados y quejándose de que el jaguar merodee por ahí y no puedan subirle a la música. No había millonarios construyendo campos de golf, Balam Sport, ni políticos preocupados porque su tren inconcluso se les descarrile. No había hombres y los dioses estaban molestos de que el jaguar, como el felino que duerme en su casa y lo ignora, aunque sabe que lo está llamando, no les rindiera alabanzas. Decidieron crear al hombre. Este sería un ser perfecto, podría hablar, adquiriría conocimientos y también los alabaría. No como el jaguar que destruye la silla de Kukulcán y le gruñe cuando lo regaña. Decidieron formarlo de barro. Hicieron sus piernas duras, sus brazos fuertes para la ardua labor de labrar la tierra. Formaron su cabeza y en ellas dibujaron facciones hermosas. Lo miraron satisfechos. Tenían a un hombre que por fin podría lavarlos. No como el felino que lleva por la segunda silla del comedor, mientras Kukulcán le grita: ¡Balam, que dejes la silla, chingao! Pero se dieron cuenta de su error cuando los hombres de barro no podían hablar, ni caminar, ni moverse con facilidad. Sus brazos se deshacían cuando intentaban alabarlos y los regresaban de vuelta al lodo. Decepcionados dejaron morir a los hombres de barro. Quizás solo dijeron: híjole, no, pues no. Y los vieron deshacerse mientras acariciaban a Balam y le aventaban una pelota hecha de cuero. Los miraron desaparecer y los hombres de barro vueltos lodo aún pensaban que serían salvados y con sus bocas lodosas pedían piedad. Suplicaban con las manos alzadas al sol implorando misericordia a los dioses indiferentes que los habían creado. Poco les importó. Los dioses ya preparaban al siguiente hombre. Echando a perder se aprende, dijo Kukulcán en maya. Pues ¿qué se le va a hacer?, respondió Tepehu. Y Huracán bostezó largamente, aburrido de ver a los hombres de barro en medio de la tormenta que les había mandado. Fue así que decidieron que el siguiente hombre sería de madera. Y a diferencia de los anteriores hombres, que aún andaban por ahí esperando a que los salvaran, los hombres de madera podían moverse, hablar, caminar, incluso comenzaron a tener hijos. De pronto la tierra estaba poblada por una civilización de hombres hechos de madera, que aunque funcionales, no fueron del agrado de sus creadores. Porque una vez más, los hombres no los alababan. Eran fríos de corazón, sin sentimientos, sin alma. Solo receptáculos vacíos, gente sin expresiones, con movimientos rígidos y torpes. La civilización de los hombres de madera, al parecer, era muy parecida al mundo corporativo contemporáneo. Por lo que Kukulcán y Tepehu despertaron a Caculcauracán, que para ese momento ya se había arrepentido de ir, y le ordenaron que mandara un diluvio para matar a todos los hombres de madera. Oigan, ¿no creen que deberían, no sé, pensarlo más para la próxima vez? Quizá dijo, y solo recibió las miradas fúricas de los dioses que respondieron: ¿no los ves? No nos alaban, no cuidan la tierra, solo comparten dibujos suyos en la tierra, a los que los demás reaccionan. O quizá no podemos saberlo porque es un mito, y lo único que podemos afirmar con certeza es la continuidad del mismo, a través de la tradición oral que terminó en un texto mal traducido por Fray Francisco Jiménez a inicios del siglo XVIII.
Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que los dioses se volvieran a reunir y decidieron que ya era tiempo de intentar crear un nuevo hombre. Quizá cuando vieron ahogarse a los hombres de madera, en medio de los gritos de angustia y terror, dijeron: bueno, nos vemos en un par de ones y cada uno venga con 3 ideas nuevas. Así el siguiente hombre sería creado después de una deliberación sobre qué materiales usar. Las propuestas eran piedras, arena, carbón. Alguien sugirió excrementos de Balaam y uno más pensó en agua, pero luego se preguntó cómo los iban a matar si fallaban. No hay certeza de esta conversación y puede que sea inventada deliberadamente por el autor con el propósito de dotar de dramatismo al mito y alargar intencionadamente un relato mítico que concluye en la creación del hombre a partir de mazorcas de maíz, con las que los dioses formaron una masa, la misma con la que construyeron los huesos y los cuerpos de los hombres. Estos hombres eran distintos, corrían, pensaban, su inteligencia les hacía cuidar al mundo que los rodeaba. Eran hombres que amaban, con emociones, con rostros alegres que se dirigían con respeto y alabanzas a los dioses que los habían creado. El maíz con el que se creó su corazón se volvió parte de ellos, su esencia, su sangre, hijos del maíz. Hombres que heredarán a sus hijos el conocimiento sagrado de sembrar la tierra, de cuidar la naturaleza, de nunca dejar de adorar a los dioses que les dieron vida. Los hombres de maíz comenzarían a poblar el mundo, transmitiendo el recuerdo, la voluntad de los dioses que los hicieron crecer como las mazorcas, que ahora los alimentaban. 4 hombres primigenios fueron creados, 3 de ellos llamados Balaam, como la familia donde todos se llaman José Antonio para honrar al abuelo que sembraba el maíz. Balaam Kitse, Balaam Acab, Iki Balaam y Mahukutá, que es la nada. Seguramente por eso no le pusieron Balaam, porque por mucho que los dioses estuvieran conformes, así como en muchas casas, los hijos no ocupan un lugar más privilegiado que el del gato. Pero ¿por qué hablar de un mito fundacional para adentrarnos en la comprensión de la importancia del maíz? ¿Por qué regresar al pasado para entender por qué sabe tan delicioso ese sope que se come feliz debajo de una lona mal colocada y frente a un comal que arroja humaredas negras que recalientan la manteca que nos matará algún día? Es necesario un recuento histórico para que nos demos cuenta de que efectivamente hemos sido bendecidos por los dioses, que el maíz no solo es una planta bondadosa, sino deliciosa, que nuestras vidas, así como la de los mayas y todas las culturas latinoamericanas, no podrían explicarse sin el maíz, que no importa lo que coma, aunque sea carnívoro empedernido que piensa que bajará esa grasa sedentaria comiendo solamente chicharrón y evitando todo tipo de carbohidrato como el del maíz. Aún así debe agradecer a los dioses, debe alzar los brazos hacia el cielo y darle gracias a Kukulcán, a Tepeu y a Kukulja Huracán, que solo andaba por ahí, aburrido. Debe mirar al cielo, suspirar y agradecer en cada mordida, porque los animales de los que saca la carne magra que mágicamente lo hará bajar de peso sin tortillas, fueron alimentados con maíz. Aunque no quiera consumir maíz, lo consumirá, o alguien o algo más lo consumirá por usted. Es perentorio para el propósito de este ensayo ahondar en el trasfondo histórico del maíz, la génesis de este, el milagro de su domesticación que alimenta tanto al burgués, al que le venden una sopa de tortilla a precios desproporcionados, como al glotón de mediodía que se come una quesadilla, aunque ya desayunó saludablemente. Un yogur con granola, fruta, miel y queso cottage, cuando hubiera sido mejor y más saludable que sucumbiera desde temprano a las bondades del maíz. No faltará la persona ignorante que, deslumbrada por la falta de un origen más allá de nacer en la colonia Nueva Tenochtitlán, adjudique la domesticación y denominación del maíz a los mexicas, que crea ciegamente que fueron ellos quienes vieron en la siembra selectiva del mismo la planta de la abundancia. Maíz viene del náhuatl, que significa sustento, dirán mientras presumen el tatuaje de Quetzalcóatl en su pierna. Dibujo que no es una representación de Quetzalcóatl, sino de Kukulcán, con elementos de un dragón chino de una caricatura japonesa. ¡Mentira! Error histórico, creencia popular que ha sido transmitida de generación en generación. La palabra maíz no encuentra su origen en el náhuatl, ni siquiera en el español de los conquistadores, quienes no conocían las bondades del mismo. La palabra la trajeron junto con la espada y la cruz, importada de las Antillas, específicamente del taíno, de los indígenas a los que antes de matarlos los vieron nombrarla como maíz. Al arribar a la América continental, los españoles descubren que la planta gramínea está en todos lados. En las bebidas, en las comidas, en los postres, en los muros de piedra. Se hace atole para beberlo en la mañana, se vuelve pinole para que los guerreros se alimenten, se fríe, se cose, se hierve y se asa, se vuelve masa, se desgrana para tostarse, se le da a los enfermos como medicina y a los sanos como nutriente. Se dibuja y representa en todos lados, en los dioses, en los templos, en las pirámides. Los conquistadores observan curiosos mientras se comen unos esquites y se miran asintiendo con la cabeza en señal de: ¡qué rica está, ¿cómo lo llama joder, maíz?
Tenemos que hacer algo con esto. Y es así que planean cómo asesinarlos, para robarles el secreto de aquella planta mágica, sobre la que parecía estar cimentada su civilización. Quizá Pedro de Alvarado se volvió loco al probar un tamal. ¿Podemos culparlo? ¿Quiénes somos para hacer un juicio histórico cuando el aroma del tamal nos hace claudicar y emergen pensamientos tabú de lo que seríamos capaces por un buen tamal de rajas? Los mexicas tenían deidades que más parecían realizar labores gerenciales sobre la producción del maíz, que fácilmente podrían confundirse con una empresa familiar, contemporánea, asentada en Xochimilco, que venden elotes con mayonesa y esquites con patas de pollo por las noches. Es así que en el panteón de dioses mexicas relacionados con el maíz, podemos encontrar una docena, entre los que destacan los dioses del maíz amarillo, maíz blanco, maíz rojo, maíz negro, todos regidos por Cinteotl, el dios del maíz, que al nacer se refugió bajo tierra y de él brotó el maíz. Abarcarlos a todos conllevaría una serie de textos que pueden resultar redundantes sobre lo conocido. Hay muchos estudios al respecto y cientos de videos con música de caracoles donde el curioso lector puede encontrar más información. En este ensayo nos concentraremos en los ejemplos más representativos y por ello quiero decir morbosos, casi gore, llenos de violencia inexplicable que de alguna forma causan atracción incontenible en el lector, que desea con pasión que ya se le corte la cabeza a alguien. Tal es el caso de Xilonen, la diosa del maíz tierno, que es representada con 2 mazorcas en las manos. Imagen que nos puede remitir a cuando una pareja sale a comer elotes, en una tarde romántica y alguno de los integrantes decide pasar al baño de un restaurante, donde no consumirá, solo usará el baño. Así la persona esperante queda con 2 mazorcas en las manos, y no duda en robarle un poco a de chile, ya que al suyo no le pusieron tanto. O en un acto de traición y avaricia, darle una mordida a los granos embadurnados de mayonesa del elote de su acompañante. Y nadie puede culparlo o culparla. Eso hubiera pensado antes de encargarle su elote. Xilonen está asociada a la fertilidad. El vínculo con el maíz tierno lo refrenda. En su honor se le celebraba una fiesta, cuando los primeros brotes de las plantas comenzaban a surgir, y el periodo de floración mostraba los primeros granos tiernos. En esa fiesta a una mujer joven se le representaba como Xilonen, para agradecerle por el cultivo. Los primeros brotes confirmaban que la siembra en la milpa había sido satisfactoria, que la tierra Xochiquetzal había sido bondadosa con ellos. Una gran alegría emanaba de los mexicas. Podemos imaginar que es como cuando uno huele el pozole listo para servirse, o cuando pasa por los esquites y decide que cenará eso, pese a que ya había cenado previamente. El pueblo estallaba en festejos, en alegría, en una emoción jovial, y después procedían a sacrificarla brutalmente. Le cortaban la cabeza, y era hasta ese momento que se permitía comer elotes, cañas de maíz, tortillas o tamales. Un par de mexicas quizá veían su cabeza mutilada mientras se comían unos elotes muy entretenidos y pensaban, ¡pero qué buen elote! Otra deidad es Chicomecoatl, la diosa del maíz maduro. Habremos de apuntar que para los mexicas, todo lo que tuviera que ver con gestación, crecimiento y desarrollo, se le adjudicaba a entidades femeninas, eran dadoras de vida como lo era el propio maíz. Pero a diferencia de Xilonen, a Chicomecoatl le pedían una buena siembra, organizaban otra fiesta, 4 días de ayuno para honrarla. A los gobernantes y sacerdotes se les ataviaba con mazorcas en señal de respeto. En las casas se pedía tributo en nombre de Chicomecoatl, listos para la cosecha. De eso dependería su subsistencia el resto del año. Y sí, estimado lector, sé que está ansioso de saberlo y quisiera leer o escuchar más rápido esto para llegar a la conclusión morbosa. Así es, también vestían a una mujer. Era la representante de Chicomecoatl. Le cortaban la cabeza, vaciaban su sangre en una estatua, la desollaban y el sacerdote se vestía con su piel una vez seca. Después de eso todos podían comer. Y después de 4 días de ayuno, y sobre todo sin maíz, el mismo par de mexicas se comían un elote con chile, mientras veían al sacerdote bailar con la piel de la mujer joven, y solo atinaban a decir, ¡uy, este elote está mejor que el que probamos cuando sacrificamos a la de Xilonen! Costumbres bárbaras, brutalidad innecesaria, pensamiento mítico, creencias que pertenecían a un pueblo originario, mitos inventados en el mundo conocido. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlos? Cuando la ira y el asco se apodera de nuestra mente, al probar tortillas de supermercado, que saben peor que el cartón mojado, que se deshacen y no sostienen el taco, tortillas insípidas, ultraprocesadas, a través de máquinas que replican el nixtamalizado cuya práctica milenaria hizo del maíz masa, y de la masa deviene lo que seguramente comió hoy. No se tiene certeza de cuándo y cómo comenzó el nixtamalizado. Aproximaciones científicas, a partir de restos fósiles, tratan del surgimiento de la domesticación del maíz desde hace más de 9.000 años. Y no, pese a los patriotismos que hoy envenenan las falsas ideologías que pretenden dar paternidad al maíz,
Su domesticación y eventual nixtamalización no surgió en la península de Yucatán, ni en la región maya. No fue Centroamérica, ni allá donde el pueblo inca ni siquiera vislumbraba su futuro imperio. No, la domesticación del maíz recae en la zona conocida como el eje neovolcánico, el afluente del río Balsas, que cruza por los actuales estados de Puebla y Oaxaca en México. Oaxaca, estado donde se comen las mejores tortillas del país. Lugar donde la tlayuda sabe a maíz y tradición, donde se puede saborear historia culinaria y de paso observar extranjeros como atracción turística, que ahora se pasean muy felices diciendo: rica tlayuda y la renta está barata aquí. Creo que hay mucho mexicano ruidoso. De Puebla se puede mencionar la Mixteca poblana, muy alejada de Puebla capital, donde su mayor aportación culinaria ha sido el esperpento conocido como chile en nogada. Un amasijo de lo que se encontraron en la cocina, un experimento gastronómico que se sigue replicando en una espiral de sinsentido y aberración culinaria. Estas declaraciones podrán enojar a mucha gente, seguidores hasta el fanatismo de un platillo que ni siquiera se puede comer al lado de un perro o cerca de un charco de grasa. No se ahondará más sobre el tema en este ensayo, a riesgo de ser perseguido y condenado por los habitantes de Puebla. No se desea quitarle su tiempo. Quizá en este momento están muy ocupados linchando a alguien, como es una práctica tradicional. Su gastronomía callejera se abordará en capítulos subsecuentes cuando se hable del taco de pastor. Pero regresando a lo que realmente importa, el maíz nixtamalizado que permite su uso como masa, que lo dota de cualidades maleables, que permite secarlo para ser almacenado. El nixtamalizado que cambia sus nutrientes y lo hace un alimento más rico, que lo reblandece a voluntad para ser preparado de múltiples formas. El nixtamalizado que evitó la propagación de enfermedades, que curó el grano y evitó la temida pelagra en los pueblos que lo consumían. A diferencia de los obtusos europeos que siglos después, cuando se llevaron el maíz junto con lo saqueado de vuelta a sus países, rechazaron nixtamalizarlo. Pero ¿cómo que le ponen cal? Eso es para las paredes, no para la comida. Quizá dijeron. Y años después la gente que comía maíz en el proceso milenario caían enfermos a falta de vitaminas. Pero en la mente de los colonizadores no había lugar para la cal en los alimentos, y fue así que desistieron del maíz. Lo reservaron solo para los animales y para los pueblos conquistados, y regresaron a su insípido trigo. Y así podemos explicarnos por qué, salvo en Estados Unidos y Latinoamérica, encontrar buenas tortillas es más complicado que obtener una visa o la ciudadanía. El nixtamalizado da origen a la masa que forma los antojitos por los que a la menor provocación nos dan ganas de entonar el himno nacional mexicano. Pese a que en ninguna línea se hable de esto. La variedad de preparación del maíz que disfrutamos hoy en día es producto de la ceniza volcánica que formó la cal y de nuestros ancestros que se les ocurrió poner a remojar el maíz, nada más para ver qué pasaba. Es poco probable que usted haya reparado en esto, sobre todo cuando pide la segunda gordita de chicharrón, luego de que se prometió que solamente comería una de requesón, porque lucha día con día para no sucumbir frente al hipnótico aroma del maíz frito. Casi nadie se cuestiona cómo hacer el nixtamal, a menos que sea un mexicano en el extranjero, que en una fugaz añoranza de patria decidió hacer sus propias tortillas, solo para descubrir que no le salen redondas, que le salen gruesas y las come casi crudas, y transmite una mala imagen de nuestra comida a su grupo de amigos extranjeros, que se preguntan por qué nos gusta comer masa cruda. A menos que ese sea el caso, para el mexicano y latinoamericano promedio, poco importa cómo es que se forma la masa, de dónde viene esa quesadilla de maíz azul. Porque esos totopos son rojos, ¿alguien los pintó? Se preguntará la más ignorante de las personas, desconocedora de que el maíz no solo es el lote amarillo que tiene asociado a las caricaturas o al cereal barato que desayunaba en su infancia, y que sabía que era maíz porque en la caja se lo decía con el dibujo de un maíz que come maíz, como los hombres de maíz de los mayas. A diario consumimos maíz, en forma de comida, pero también como postre, como botana, como antojo, como complemento, ingrediente o colación. Consumimos maíz en grano, tostado, en polvo, vuelto a aceite, jabón, margarinas. Su almidón se utiliza en las industrias alimenticias, papeleras, mineras y hasta en detergentes. Así es, querido lector. El maíz está en toda nuestra vida. Kukulcán no se equivocó. Tampoco Sintiótl, ni Chicomecoatl. Ni siquiera las personas sacrificadas para mejorar la siembra y la cosecha dieron sus vidas a cambio del regalo de los dioses, de la planta que nos nutre, de la que dependimos como civilización y de la que dependemos hasta hoy en día, cuando alguien abre el refrigerador a las 10 de la noche, dispuesto a hacerse un taco de lo primero que aparezca en su horizonte. Revisan durante minutos angustiosos. Una que tenga un poco de moho puede servir. Las endurecidas volverán a la vida, arrojándoles un poco de agua. Aunque sea una tortilla falsa, se dicen, una tortilla de harina de trigo, debe de haber por ahí. Pero no encuentran nada. Violentos, ofuscados, llenos de ira, cierran la puerta de un golpe y gritan: ¡No hay pinches tortillas!
La persona con una tolerancia mayor a la frustración podrá dejarlo pasar, comer algo que no involucre maíz. Mera proteína insípida bastará para mitigar el hambre. Pero aquí suma un perfil que será tratado en capítulos posteriores, un perfil de persona que produce terror en quienes observan su vil conducta, su furia contenida, sus ojos vueltos fuego, ansioso por clavar el diente en cualquier comida callejera, con el propósito de saciar el capricho. El taco no preparado genera frustración. He ahí que surge como una profecía ominosa que nubla la voluntad humana, el gordo violento. Cabe señalar que el gordo violento no necesariamente lo es físicamente, y tampoco es violento a través de la agresión física. La suya es peor. Necesita saciarse, necesita ese antojo, y recuerda que en pocos metros a la redonda, debajo de un foco que hurta la luz eléctrica, rodeada de botes con comida, un par de bancos y gente embelesada por el aroma de la masa frita. Allí en esa esquina, en ese pedazo de cielo nocturno, yace la señora de las quesadillas. Años de domesticación del maíz sirvieron para ese momento. Todo lo aquí documentado no tendría sentido ni cabida si no fuera por esas manos regordetas que se incrustan sobre la masa contenida en un bote de plástico colorido, tapado con una jerga que no podemos afirmar si tuvo otro uso por la mañana. Solo confiamos en que así sea. Deseamos creer que aquella jerga es nueva y solo dejará pelusa sobre la masa. Masa de la que toma una porción y comienza a reblandecer. La retuerce con vehemencia, 1 o 2 apretujones y está lista para meterle lo que el comensal desee. Los sueños de gula del gordo violento se materializan frente a sus ojos. Chicharrón, requesón, habas o un guisado pueden ir dentro de su gordita. Tlacoyos de frijol o mejor aún, un sope con guisado, con bistec que al ponerlo en contacto con el comal, la grasa se deshace, emitiendo gases enervantes que mezclados con el aroma del maíz frito, solo generan más ansiedad, al darse cuenta de que antes de él hay 3 pedidos más. Desesperado, en un brote de locura, dirá: señora, ¿qué ya tiene hecho? Solo esta quesadilla de picadillo, joven, le responde. ¿La quiere? Dudará si vale la pena desperdiciar su hambre. El antojo solo necesita esperar unos minutos y tendrá frente a él a Sinteotl recibiéndolo con un par de quesadillas en las manos. Vamos, Eugenio, resiste, se dice a sí mismo. Y mejor se pide un refresco para llenarse la panza con gas y no claudicar frente a una quesadilla recalentada, que si bien le quitará el antojo, no garantiza que sea un manjar. El maíz nixtamalizado puede ser comida completa o antojito. Bebida o postre, base o elemento principal. Es la masa que puede dar forma al antojo y que a la par genera monstruosidades, aberraciones que harían a Huracán despertar de su letargo y ahogar a los hombres de maíz. Y eso que ni siquiera le importaba estar ahí. ¿Qué pensarían los dioses al ver lo que hemos hecho con la planta que nos dieron para nuestra subsistencia? Y esto no es una crítica del autor a la producción industrial, que gracias a que es el grano más producido a nivel mundial, se han paliado hambrunas, se ha utilizado para alimentar países enteros. La nixtamalización ha llegado a países más pobres que los latinoamericanos. Allá en África subsahariana, un hermano con el que compartimos el agravio histórico europeo se está haciendo un taco y nos hermana alrededor del maíz y nos confronta cuando observamos que no le pone salsa. La producción industrial no molestaría a los dioses, por algo nos hicieron inteligentes, era su designio, que nos extendiéramos sobre la tierra y que las redes de milpas nos dieran vida. ¡No! El oprobio vendría al ver lo que hacemos con el maíz. Cuando alguien se acerca a un puesto y pide no unos esquites, sino la metamorfosis de este, que ha derivado en horror. Algo que ni en sueños apocalípticos los mayas podrían anticipar. Algo que nos hace cuestionarnos si valdría la pena otro diluvio y que regresaran los hombres de madera. Quizá ellos no comerían dorilocos. El maíz es el pretexto para la elaboración de dicha aberración. La base es un maíz ultraprocesado, recubierto de glutamato monosódico que eleva la compulsión, que impide al glotón dejar de comerlos. No es suficiente con la metamorfosis del maíz, al convertirlo en un producto insalubre que no nutre, que su único consumo se denota a través de los dedos pintados de naranja. El hombre confronta a los dioses, juega a serlo, quiere igualar a los creadores, sentir el poder de dar vida. Parten el empaque y vacían salsas avinagradas, cacahuates, zanahorias, pepinos. Remojan con más salsas, más glutamato, adicionan cueritos de cerdo en vinagre, mayonesa, dulces elaborados con grenetina, rajas de chile jalapeño. Ríen felices, exaltados, han retado a los dioses y piensan qué más podrían verter en esa torre de Babel que construyen y devoran frente a un carrito donde se lee ricos y deliciosos dorilocos, el negro de la San Simón. Quizás Sinteotl se despierta de su letargo y mira sus plantas vueltas una masa, a las que le clavan el tenedor, sonrientes mientras tratan de atrapar un cacahuate rebosante de salsa con las manos. ¡Insolentes!, grita iracundo. ¡Para eso no era! ¡Animales! ¡Bestias!
¿Cuánto más han hecho con mi cuerpo que les otorgué para su vida, para su sustento? ¿Qué? ¿Cómo llaman a esa aberración? ¿Jirafas? ¿Machetes? ¿Que no les basta la Tlaxcali del tamaño normal? ¿Necesitan que sea tan grande? ¿Por qué no se comen mejor dos en lugar de estar peleando por morderla toda junta? ¿Que no es lo mismo si la dividen? ¡Soberbios! La humanidad peca de soberbia frente a nosotros. Le voy a marcar a Kukulcán. Oye, Kukulcán, ¿ya viste lo que hicieron estos seres inferiores y despreciables? ¿Qué? ¿No te importa en serio? Oye, ¿por qué suena que cruje algo? ¿Estás comiendo qué? ¿Una dinoquesadilla? No, Kukulcán, no quiero verla. ¿Dinoquesadilla no fueron las bestias que desaparecimos de la tierra en el cuarto sol? ¿Y por qué están hechas de maíz? ¿Solo porque se ven bonitas? No puede ser. ¿Me pasas a Huracán? Kukulcán, Kukulcán. Creo que me colgó el desgraciado. Esto pudo haber sido así. O quizá no. Y solo era cuestión de tiempo para que sobrepasáramos las barreras que nos limitaban a hacer del maíz lo que quisiéramos de él. Los antojitos callejeros, salvo aquellos que son influenciados por la cultura anglosajona, dependen en su totalidad del maíz. Desde los tacos hasta el pozole, desde la birria hasta los esquites, el maíz es la sustancia sagrada que conforma el aperitivo que alguien degustará hambriento por la mera gula. Tragedia y dolor para aquellos que no lo tienen cerca, sufrimiento a distancia para quienes añoran el día que regresen a la patria amada y lo primero que busquen sea comer tacos. Tenemos derecho a metamorfosear el maíz hasta sus últimas consecuencias. Contamos con un respaldo histórico y cultural que nos dota de soberbia para mezclar esquites con sopa instantánea. Si algún extranjero del mundo anglosajón lo hace, reclamaremos nuestro derecho único a hacer lo que queramos con el maíz. Nos indignan las falsas tortillas ofertadas en restaurantes de comida rápida y estamos a poco de entonar una canción tradicional mexicana en defensa de lo que creemos, nuestro derecho irrenunciable a ser hijos del maíz. Sin maíz no hay país, dice mucha gente, con el pecho inflado de orgullo, sin saber dónde fue acuñada esa frase. Pero les hace todo el sentido cuando piden una quesadilla de maíz azul, el símbolo de los mexicas, de la raza de bronce, la representación de Xinteotl. El mexicano quisiera colgarse unos concheros y comenzar a dar giros erráticos, solo para demostrar que la masa azul representa una parte de su ser. Que se queden los norteños con sus tortillas de harina colonizadas. Que los del sur mueran por el sabor insípido de su maíz blanco. Aquí en el centro, aquí en la cuna de la civilización, aquí en Mesoamérica, donde habitaron los olmecas, los teotihuacanos, los mixtecos, los tlaxcaltecas, los zapotecos. Aquí donde los dioses nos revelaron la gloria del maíz. Aquí es donde la tortilla sabe lo que debe saber la tortilla. Aquí es donde se respeta el uso de la masa y no se violenta, no se transgrede, se salvaguarda su legado cultural e histórico cuando devoramos un tlacoyo con nopales. Aquí inventamos la Santísima Trinidad que debería estar grabada en letras de oro en el Congreso. Maíz, frijol y chile. No necesitamos nada más. El queso es un símbolo conquistador, europeo. La crema igual, la lechuga solo es un ingrediente que reduce la culpa de aquel que asume que el sopa es más saludable porque la lleva. Maíz, frijol y chile, el triunvirato culinario que alimenta a nuestra nación, que dotó de energía a los ejércitos, que engalana los paladares de los extranjeros, a los que les venden una orden de sopecitos como si fueran oro. Sin maíz no hay país, dicen, y desconocen que dicha frase, hoy grabada en el imaginario popular, buscaba expulsar el maíz transgénico a las grandes empresas que en la voracidad del dinero han buscado desplazar nuestro maíz para hacerse de un mercado seguro. Pero hay resistencia, la gente resiste. Comer maíz azul hoy en día es casi un acto revolucionario, dice alguien para justificar que ya se pidió otra quesadilla de chicharrón. Se compra la lucha y la conciencia de clase en cada puesto de antojitos, donde vendan tortillas azules, rojas o blancas. No en balde la oferta de tortilla hechas a mano sigue siendo una gran estrategia de promoción, aunque solo sea una señora supervisando la máquina que produce las tortillas hechas a mano. Como nación reconocemos en el maíz uno de nuestros lábaros patrios. Atentar contra este es equivalente a transgredir la figura de la Virgen de Guadalupe, la de Petróleos Mexicanos o el IMSS. No hay político que quiera confrontarse con la producción de maíz, aunque tras bambalinas saben que importamos la mayoría del mismo. Y nadie se da cuenta, porque estamos muy ocupados haciendo patria comiendo tortillas azules, o comprando pan de elote a una mujer de rasgos indígenas, que elaboró dicho pan con granos de elote importados desde el imperio estadounidense, 9,000 años después de que brotara la primera mazorca domesticada. Hemos transformado el maíz, no solo en un símbolo patrio que debería reemplazar al mito de Aztlán en nuestra bandera, sino que lo hemos llevado al límite. Mientras analizamos esto, en algún puesto callejero, alguien está ideando qué más se puede hacer con la masa.
¿Qué forma se le puede dar para hacer molotes que representen figuras prehispánicas o falos? Alguien meditará sobre las tortillas que componen los chilaquiles y concluirá que las puede cortar para darles formas aberrantes que eleven sus ventas. En otra parte del país, alguien imagina qué más puede ponerle a los esquites si ya se les puso todo lo que podía ponérsele. ¿Cabeza de cerdo? No, Epigmenio, eso es pozole. Ya sé, pozosquites dirá. Y meses después, don Epigmenio será entrevistado sobre su gran descubrimiento y las filas enormes que se hacen alrededor de él para probarlos. No podemos detener la mano del hombre sobre el maíz. No hay forma de frenar la invención de nuevas formas de transformarlo. En Latinoamérica no se han atrevido tanto como lo hacen los mexicanos, quienes creen que al ser herederos de los hijos del maíz, pueden hacer guaraches gigantes, a los que ya les ponen salchichas. Sacrilegio, traición a la historia, sincretismo de un neocolonialismo. Es nuestro derecho. Las preguntas están ahí cuando comemos maíz. Las respuestas las encontraremos en los años que están por venir, cuando lleguen nuevas e inevitables metamorfosis, para las que no sabremos si estaremos listos. ¿Qué nos depara el futuro? Gorditas de ribeye con queso, esquites con dumplings, chilaquiles con pretzels, tacos de fish and chips, lacoyo con kimchi, pozole con falafel. No lo sabemos, pero no suena tan mal. No podemos detenerlo. Será hasta que se extinga el quinto sol y comience el sexto, que los dioses arrepentidos dirán de nuevo: bueno, nos vemos en un par de eones y cada uno traiga 3 ideas nuevas. ¿Quieren dorilocos? Están hechos de los restos de los hombres del maíz. Para llevar comiendo. Un análisis histórico, filosófico, sociológico, psicológico, sesgado, prejuicioso e inexacto de la comida callejera en la Ciudad de México. Escrito por El Señor Santo. Edición El Señor Santo. Peluquero del Señor Santo, El Señor Santo. Maquillista y efectos especiales, El Señor Santo. Reconocimiento para los Patreons de este mes. Es traído gracias a Ángel Guerrero, Víctor Laisegui, Miguel Torres, Marieli, Carlos Zavala, Mario Q, Syntax Error, Cristian García, José Castro, Tigre Pajarón, Mojúa, Oldescus, Dani Muñoz, Irán Ramírez, Eric Yolaús, Caris 2603, Alberto Semena, Andrés Vázquez Castro, Benito Camela, Rafa Loranga, Leo Méndez, Carlos Rico, Víctor Gutiérrez, Fernando Álvarez, Contra Luis, Luis Gil González, Frank Zúñiga Guevara, Esteban de Juárez, Alejandro Hernández, Marco Ezequiel, Salvador, Alfredo Zamarrón, Juan José Galdamés, Rafael Fernández, Francisco Chávez, Luc Malagón, Jerus, Jesús Blancarte, Pedro Jara, Mauricio Capilla, Silke Aquino, Antonio Olivares, Enrique II Reyes, Víctor Magaña Parra, Luis Lemoné, Suseg, Omar Rodrigo García García, Luis Ponce, Aline Hernández, Pepe Rocha Noyola, Óscar Gabriel Barrera Rodríguez, KCG, Giovanni Villalobos, Acoc Cusa, Eduardo Méndez, Iván Morán, Osmar Camacho, Seth Cosnar, Diego Rivera, Marco Flores, Jorge Todd, Mura, Adrián Montelongo y Armando P. Los esperamos en la siguiente emisión de Para Llevar Comiendo, donde abordaremos el capítulo 4, 3 tesis éticas sobre taco al pastor. Muchas gracias por escuchar. Hasta pronto. En este ensayo nos concentraremos en los ejemplos más representativos, y por ello quiero decir morbosos, casi gore, llenos de violencia inexplicable que de algún...